Continuamos con las enseñanzas de ministración del alma y de liberación. Hoy vamos a tocar dos puntos, amados hermanos. La iglesia muchas veces quiere escuchar hablar de poder, pero la palabra de Dios es poder. ¿Sabes cuándo la palabra de Dios es poder? Cuando la vivimos. Amén. Hoy vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de santidad, porque si queremos ser libres, una de las cosas que necesitamos es santidad, apartarnos para el Señor. Y otra, yo les he hablado de dos claves poderosas en lo que es la ley de Cristo, y una de ellas es el perdón. Hoy vamos a estudiar esas dos cosas, santidad y perdón. Amén. Donde llamados a ser santos y libres, pero las dos cosas van de la mano. La libertad y la santidad van de la mano. Voy a dar respaldo bíblico. En 1 de Pedro 1, 15, 16 dice: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, cuando el Señor nos dice sed santos, es una ordenanza, es un mandamiento, es una ordenanza para el pueblo de Dios. Estamos, no es que si yo quiero o es que si funciona. Estamos en el tiempo de la gracia, pero la gracia vino a redimirnos, a santificarnos y mantenernos en ella. 1 de Pedro 2, 9, 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación que santa, pueblo adquirido por Dios. Recordemos que la iglesia es la novia de Cristo, y Cristo viene por una novia limpia, pura, sin mancha, santificada, apartada para Él. Porque a veces jugamos a ser cristianos con un pie adentro y otro pie afuera. O sea, queremos los beneficios de ser hijos de Dios, pero no la responsabilidad de ser hijos de Dios. Y es cuando las cosas no nos salen bien y decimos: Dios no existe. Pero es por falta de conocimiento. Amén. Efesios 1, 6, 7 dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Nuestro Señor Jesucristo sabe que por nuestras propias fuerzas no podemos, ¿verdad? Por eso Él mismo se tuvo que dar en la cruz del Calvario. Mediante su sacrificio vino a redimirnos, a comprarnos a precio de sangre, a limpiarnos. No tenemos excusa. Humanamente por sí solos no podemos, pero dice: Señor, para eso vine, para eso estoy con ustedes. Segunda de Tesalonicenses 2, 13, 15 dice: Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante ¿qué? La santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Realmente quien nos ayuda a mantener la santidad, ¿qué es santidad? Ahorita vamos a hablar bien claro, bueno, pero ¿qué es santidad, verdad? Ahorita lo vamos a aclarar. Mediante el Espíritu Santo, ese que dice en Romanos 8:26 que nos ayuda en nuestras debilidades. Aquí la cuestión es: ¿queremos entregarle nuestras debilidades? Esa es la pregunta. Porque hay gente que no le quiere entregar las debilidades, apapacha el pecado porque le es agradable a la carne y no le pide auxilio al Espíritu Santo para que lo ayude. Vamos, aquí es una iglesia de adultos espirituales, de maduros, venimos a crecer y a las cosas no le vamos a cambiar el nombre. No tenemos excusa. Es importante. El Espíritu Santo dice que mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La verdad santifica, la verdad purifica. La palabra de Dios. 1 de Corintios 1, 2. Ahorita estoy dando soporte bíblico de dónde dice el Señor que seamos santos, ¿verdad? Porque para todo en el pueblo, ¿de dónde dice? Bueno, a los santificados, ¿en qué? Llamados a ser ¿qué? Santos. A los que llama el Señor los llama a santificarse. Amén. Amén. Romanos 8, 27, 30 dice: intercede por los santos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren, si ustedes ponen tantita atención, como en 3 versículos, aquí dice que a los que antes conoció, a los que estuvieron con el Padre, a los que vienen de Él, esos no tienen escapatoria. ¿Son todos? No, no son todos, pero los que vienen del Padre
vienen con un designio de ser santificado. Bueno, pero ¿qué es ser santo? ¿Qué es santificarse, verdad? Digo, porque muchos venimos tal vez de una religión que a los santos le prenden velas. Me tienen que prender velas. No, nada que ver. ¿Qué es santificación? Vamos a ver qué es santificación. Jesús tenía mucho que decir acerca de lo que es la santificación. En Juan 16, 17 dice, el Señor dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y esto está antes de su petición. Santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo juego mucho con mi hija y le digo, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Pero no es juego, es verdad. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Venimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué nos va a santificar? La palabra que se te desempolva cuando se está predicando una palabra. Tu vida va a empezar a cambiar, tu mente, tus pensamientos, tus prioridades, tus conceptos empiezan a cambiar. Una persona, desde ahorita yo les digo, y si quieren Biblia se las doy, aunque hoy no sea el día. Una persona que es escogida desde antes de la fundación del mundo, son las personas más pateadas en este mundo. Porque como el mundo no acepta la santidad que viene de con el Señor, se rechazan, no encajan en la familia, los abandonan, intentos de aborto. Parece que nacieron en la matriz equivocada, no encajo con mi familia, violados, golpeados, abusados. Les pasa de todo. Por la luz, por la verdad que traen dentro de ellos. El diablo, el trabajo de Satanás, que el Señor lo reprende, es exterminarlos, no dejarlos levantar cabeza. Que no se enteren que son poderosos en el Señor y los tienen sometidos bajo el piso. El trabajo de la iglesia es despertarles las conciencias y decirle, tú no naciste para estar bajo los pies de Satanás, sino que Cristo Jesús ya lo puso bajo el estrado de sus pies. Y te tienes que enterar y te tienes que levantar y te tienes que aceptar ese amor y decir, yo muchas veces le dije al Señor, yo quiero vivir para lo cual yo nací. Quiero vivir para lo cual nací. No nacimos, muchos no nacimos para nacer, crecer, reproducirte y morirte. No. Traemos un propósito que ha tenido oposición desde que estábamos en el vientre de la madre. Pero es hora de que te enteres que te tienes que levantar porque has sido santificado desde antes de la fundación del mundo. Santificados desde el vientre de la madre. Y el Señor, aunque no le conocíamos en ese tiempo, el Señor guardó de nuestras vidas y tuvo cuidado. Porque muchas veces a punto de ser exterminados, el Señor extendió la mano y no permitió que nuestros días fueran acortados. Amén. La santificación es un estado de separación para Dios. Eso es ser santificado. ¿Qué es santificarte? Apartarte para Dios. ¿Qué significa apartarte para Dios? Bueno, yo no puedo estar predicando en el altar, o yo no puedo estar alabando aquí en el altar, que el Señor nos dio voz o nos dio gracia, y yo lo voy a ir a usar para cantar un concierto de rock al rato. O le sirvo a Dios o le sirvo al diablo. O me santifico y me aparto. Este templo, el cuerpo mío, o lo uso para santificar y que el Espíritu Santo more en mí y me use para hacer sus obras, para que me llene de sus dones, para edificar la iglesia, o lo uso para prostituirme, para fornicar, para emborracharme. No, yo entonces tengo que estar ¿qué? Santificada, es apartada para el Señor. Ejemplo, este micrófono está santificado para Dios. En este micrófono no van a venir a cantar cumbias, no le van a dar ningún otro uso, sino que es uso exclusivo para Dios. Eso es santificado, apartado para el Señor. En el Antiguo Testamento nosotros mirábamos que el altar de la casa del Señor, los utensilios eran santificados y apartados y no se les daba más que el uso exclusivo para el Señor. Los seres humanos somos igual. Es vivir para el Señor, respirar para Él,
Los planes que Dios tiene para tu vida son 1000 veces mejores que los que tú escojas. Los caminos que el Señor tiene para ti son 1.000.000 de veces mejor que los caminos que tú decidas escoger. Entonces yo decido apartarme y me tomo la molestia de decirle: Señor, aquí estoy. El mayor trabajo de la humanidad, el principal trabajo de la humanidad, es averiguar para qué naciste, para qué estás aquí. Los psicólogos hacen su dineral. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con problemas existenciales que no saben, no le encuentran sentido a la vida, caen en depresión, caen en tristeza, caen en desánimo. Una persona cuando cae mucho en desánimo, en tristeza, en depresión, es porque no le encuentra un sentido a la vida. Entonces el psicólogo te agarra, te pone una etiqueta y te dice: traes problemas existenciales, ¿verdad? Pero el día que tú te enteras, el día que tú te posicionas exactamente en el lugar donde el Señor te quiere, empieza a tomar vida tu vida. Vaya, estamos muertos en vida. Empieza a tomar forma tu vida. Empiezas a tener esperanzas, empiezas a tener metas, ilusiones, planes. La vida te vuelve al cuerpo, en pocas palabras. Amén. Eso es lo que es santificar, tener conciencia de que somos seres espirituales en un cuerpo de carne. No somos seres humanos que tienen un espíritu, no, somos espíritus que estamos en un cuerpo de carne. Somos seres espirituales. Lo que le da vida a este cuerpo, ¿qué es? El espíritu. Cuando una persona muere, exhala, se sale el espíritu y esto queda como un estuche, queda como un vil estuche seco que salió del polvo y al polvo va, pero el espíritu vuelve al Padre. Y lo que está peleando Satanás y lo que el Señor quiere rescatar es el espíritu humano, tu alma, mi alma, el asiento de las emociones, tu persona, tu esencia, es lo que está en juego. Todos los creyentes entran en este estado cuando son nacidos de Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santidad y redención. Dicho sea de paso, el domingo vamos a hablar de la sangre de Cristo. Vamos a entender qué es la palabra redención, qué es la palabra. Yo insisto, mi pueblo se extravió por falta de conocimiento. Nadie va a tener fe ni convicción si no entiende lo que está leyendo, si no entendemos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que fue algo, no tiene palabras, hermanos, una adopción, que fue lo que recibimos mediante la redención de pecados, que eso lo vamos a ver el domingo con el favor de Dios. Primera de Corintios 1:30, bueno, eso digo yo, a ver si no me cambia el tema del Espíritu Santo el domingo, ¿no? Yo he estado trabajando un poquito con eso. Primera de Corintios 1:30 es lo que dice. Ok, esa es una separación definitiva, eternamente apartados para Dios. Es una parte indispensable de nuestra salvación, nuestra conexión en Cristo, porque la salvación sí se puede perder. La salvación se puede perder y es doloroso. Cuando tú ves ¿quién me puede decir cómo se pierde la salvación? Eso lo miramos en la primera doctrina. Siendo rebelde. Con la apostasía. Exactamente. Cuando dices tú de labios creo, pero es incongruente. Dices una cosa, pero haces otra cosa. ¿Ok? Gente que dice yo creo en Jesús y ahorita dice que no, que creen en la energía del universo. Dejó de creer, se rebeló en contra de Dios. Con conocimiento. Vamos a hablar un poquito de eso también después. De una cosa es pecar por ignorancia, pero otra cosa es pecar con pleno conocimiento. ¿Ve? Hechos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cristo Jesús vino como ofrenda para santificarnos, pagar por nuestros pecados. Vino como cordero y sin abrir su boca, sin quejarse, fue llevado al matadero. Vino como cordero, pero hoy la iglesia lo estamos esperando como el león de la tribu de Judá, como el rey que ha de venir
con cetro en la mano. Amén. Y Él va a venir por una iglesia limpia, santificada, apartada, pura y sin mancha. Y es de pesar que en muchas iglesias no le dice santifícate, y mucho pueblo se va a quedar. Mucho pueblo que es simplemente simpatizante de Cristo, pero no seguidores de Cristo. Escucha la palabra, qué bonito, pero no la viven. Tenemos que ir aplicando. Hermanos, qué gastadera de tiempo. Si nada más vienes a escuchar sin la intención de dejar que Él se entrone en tu corazón y en tu mente, sin la intención de no le permitirle a Él que cambie y renueve el espíritu de tu mente. ¡Qué perdedera de tiempo! ¿Crees que estando tibio vas a entrar en el cuerpo? No. Dice el Señor que a los tibios los expulsará, los vomitará de su cuerpo. O eres frío o eres caliente. Él va a venir por una iglesia santificada, apartada. No tenemos excusa, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Eso es la santificación. Es que están todos enchamucados en el pueblo, pero con toda la compuerta, ya no digo puerta, con puerta abierta al enemigo, ¿verdad? Y ambas herencias que le dejamos a los hijos. La santificación también se refiere a la experiencia práctica de esta separación en Dios, siendo el resultado de la obediencia a la palabra de Dios en la vida de uno, cotidianamente. Eso es santificación. Y ha de ser buscada fervientemente por el creyente. Hebreos 10:14 dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no tenemos santidad, no veremos al Señor. Ay, pero yo le amo. Demuéstraselo, porque el amor se demuestra. Que te tiemble la mano para pecar, que te frenes, que digas yo no puedo seguir así, yo tengo que parar. Así como el Señor oró en el monte de Getsemaní, la santificación comprende la separación de los creyentes para el propósito por el cual fueron enviados al mundo. Tenemos un propósito por el cual fuimos enviados al mundo, santificados, apartados. Ahora, yo te voy a dejar una tarea. Aquí está tu tarea. ¿Para qué naciste? Si tú, para ser feliz, claro que servir al Señor nos da la felicidad. Ahora hay que encontrar el camino que nos da la felicidad. ¿Y cuál es el camino que nos da la felicidad? La obediencia al Señor. ¿Por qué estamos tan emproblemados? ¿Por qué creen que estamos tan emproblemados a veces? Por insujetos a Él, por desobedientes a su palabra, porque no le preguntamos. ¿Es por aquí? Ay, nos metemos en unas enredadas bien buenas, hermanos. Ya después uno con el tiempo aprende. Mejor le pregunto. Yo sé que no es lo correcto. Si mi carne, si yo accedo a mi carne, me voy a meter en un problema que a rato le estás pidiendo auxilio al Señor. Sácame de donde yo me metí. Bueno, fuéramos tan humildes, porque hay gente que le toma unas decisiones pésimas y luego, ¿por qué? ¿Por qué me tienes así, Señor? Ni siquiera tienen la humildad de reconocer que tomaron malas decisiones y la humildad de decirle, yo me metí en esto, perdóname, sácame de esto. Eso es lo que es la santidad. Juan 17, 18, 19 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean ¿qué? Santificados. ¿Quién es la verdad? Yo soy la verdad, yo soy el camino. ¿Quién es? Cristo Jesús, el verbo, la palabra. Cristo Jesús, su palabra, la ley del amor. Amén. Hasta aquí dice que Él mismo haya sido apartado para el propósito por el cual fue enviado, es tanto la base como la condición de nuestra separación por la cual nos envió. Entendamos que la palabra santificación no tiene nada que ver con las prácticas que hemos heredado, conductas, cultura, espiritualidad. Si estas no han sido heredadas bajo las enseñanzas de la ley de Cristo, no nos van a santificar. Ejemplo: traes unas vibras bien feas, ven, te paso un huevo.
y ya se santificó y se apartó y se limpió, que el Señor reprenda al diablo. Y hay costumbres de familias que la abuelita y la mamá les está pasando el huevo de arriba abajo, ¿sí o no? Y piensan que ya están limpios. Error. No es por la conducta, por la cultura. Hay culturas bien tremendas donde hay mucha depravación sexual. No quiero decir los países ni nada. De hecho, hay tan asquerosamente terrible el gobierno y las culturas donde está hasta el incesto. El incesto no está legal para casarse, pero no es, no rompen la ley si un papá empieza a vivir en unión libre con una hija. Son costumbres, qué porquería. El reino de los cielos no se rige por las costumbres de la tierra, así que no nos confundamos. Es que a mí me enseñaron, pues desenséñate y aprende a vivir como el Señor nos está llamando a vivir. Amén. Dice, no podemos decir Dios me ha hecho criatura nueva estando en amargura, con odio, resentimiento, frustración, fracaso, porque esos no son los planes que Dios tiene para nosotros. A veces una postura religiosa no nos permite ver la necesidad de ser liberados mediante la verdad en Cristo Jesús. Aún leyendo lo que el Señor dejó escrito en Marcos 16, 15 y 17, donde le dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. A los que han creído. Y si tú has creído, tú puedes decir, fuera depresión, fuera fracaso, fuera tristeza. En el nombre de Jesús, te vas a ir y me vas a soltar, porque el Señor no vino en la cruz para que yo esté en esta condición. En el nombre de Jesús, fuera. Y si tienes la fe y la convicción, lo vas a hacer y sueltas a mis hijos. Hasta aquí llegaste, en el nombre de Cristo Jesús. Porque para eso fuimos llamados, a ser libres, pero también a ser santos, que no se nos olvide. Porque cuando nos salimos de la santidad, entonces el enemigo tiene derecho sobre nuestras vidas y descendencias. Entonces, si se dan cuenta, la liberación tiene que ver mucho con la santidad. Ahora, hay que oprimir la carne. La carne te va a pedir como loco, no, ¿para qué? Tú crees en Dios, es suficiente, puedes seguir haciendo aquello, no hay problema. El engañador y tu carne te van a querer hacer caer. Y no, de ahí salgo, no, nunca me ha funcionado, no. Tienes que ponerte firme con lo que escrito está, si quieres resultados diferentes, amén. Y a lo largo de los evangelios se manifestó el poder de la liberación. Esas eran las enseñanzas para los discípulos, para después ir y enseñar a otros. A lo largo de los evangelios el Señor enseñó a los discípulos a sacar fuera demonios. Y ahora dicen, no, el cristiano no se puede chamucar. No se puede chamucar más porque ya está al tope. Claro que sí se puede chamucar. Y la verdad nos hará libres. Y dijo, vayan y pongan manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Pero ahora han querido apagar. Uy, no hablen lenguas, eso es raro. Pero ¿cómo? Se me dice que si yo creo en Cristo Jesús, mi espíritu se conecta con su espíritu y habla el idioma del reino. Y le hemos querido amarrar las manos al Espíritu Santo y llenarnos de hipocresía como los fariseos que estaban podridos por dentro. Porque la verdadera palabra de Dios te redarguye, te golpea, te confronta y hasta les caigo mal. No importa, a eso me mandó el Señor, no a ser amigos, sino a predicar su verdad. Y el que tenga oídos para oír, que oiga, porque yo le voy a rendir las cuentas al Señor. ¿Por qué no les hablaste? ¿Por qué no los desataste? Mira que yo vine y se quedaron en la tribulación. No. ¿Quieres ser libre? Santifícate, apártate, confróntate, alíñate al Señor. Y cuando tú hagas eso, lo vas a hacer por tus hijos y por los hijos de tus hijos hasta 1000 generaciones. ¿Ven? Ahora, una doctrina muy importante que tenemos
que trabajar es la doctrina del perdón.